Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mining Match. Esta tarde vamos a hablar sobre software en minería y específicamente sobre un software que es libre, gratuito, para uso de todos los profesionales en minería. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Johnny Ruiz. Él tiene más de una década siendo instructor de este software minero. Bueno, sin más preámbulo, vamos a conversar con Johnny Ruiz. Hola Johnny, bienvenido a Mining Match. ¿Cómo estás? Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primeramente, honorado que me hayas invitado a tu canal. Eres una persona que conoce mucho el tema de la minería, tiene bastante experiencia y eso me enorgullece y me enaltece tu invitación. Y pues nada, gustoso aquí de compartirles y de hablarles a los profesionales geólogos y mineros del software REINME. Bueno, para los que Bien, no me conocen, soy Johnny Ruiz, ingeniero de minas de acá Nacionalidad Peruana, la ciudad de Piura. Y bueno, me dedico ya hace 10 años a difundir el uso de este software, que es una herramienta que yo diría, en mi opinión personal, que no tiene mucho o no casi nada que envidiarle al software comercial que existe de pago. Y justamente ujú, de eso se trata esta conferencia, donde les voy a hablar qué es lo que tiene el programa, cómo lo pueden utilizar, cómo lo pueden explotar y cómo lo pueden implementar ahí en sus proyectos de evaluación y depósitos minerales. perfecto. Y Bien, no sé, tengo una presentación para compartir y no sé si ya la puedo compartir o tienes alguna antesala para decirme algo. Si um, no, pasamos a compartir con él. no, yo creo que vamos de lleno a conocer sobre Rick Min y después tendremos una sesión de preguntas, yo creo. Perfecto, perfecto. Así. Muy bien. A ver, voy a maximizar la presentación. Creo que se está viendo ahí, ¿no? Vamos a minimizar esto de acá. Ahí está. Ok, sí se Bueno, ve bien. ahí, para empezar, ahí Adelante. tienen mis datos para los profesionales que quieran más adelante, después de esta charla, conocer Terremin. Ahí tienen para poderme hacer las consultas, inquietudes que tengo. ¿Vale? Bien, ¿para quién es esta presentación? Esta presentación es básicamente si es que eres un profesional de geología, ingeniería de minas, incluso los topógrafos de mina, que necesitan realizar trabajos de modelamiento geológico, gestión de la topografía de la mina, diseño de la mina. Y lo que es mejor es cuando en su empresa carecen de un software. O sea, hay muchas empresas, al menos las pequeñas y medianas mineras, que no tienen en sus herramientas un software minero y muchas veces porque son costos o tienen demasiado costo, ¿no? A veces no está contemplado en el presupuesto. Entonces, si es que este es tu caso o también eres un consultor que hace este tipo de trabajos de manera tercera a empresas, entonces yo creo que esta presentación te va a venir muy bien. ¿Qué es el REGMIN? Bueno, el REGMIN es un software minero, ¿sí? Como los que han de conocer, ya les voy a presentar algunos de los que existen, que en su mayoría es de licencia libre. ¿Qué significa eso? Que si nunca has escuchado hablar de REGMIN, entras ahora mismo a la web www.regmin.com y vas y lo descargas gratuitamente y lo instalas y ya está listo para utilizar. No tienes que pagar ningún centavo de dólar para empezar, ni tampoco tienes que llenar algún formulario de registro. Simplemente el único requisito es que te lo descargues de la web de REMIN. Siempre se recomienda eso, ¿vale? Pero antes de entrar al software REMIN para encontrar el valor, el potencial, quisiera entrar un poco en contexto, ¿no? El antecedente, el marco conceptual, digamos así, y definir que cuántos tipos de software existen según su costo. Bueno, existen, yo creo, tres tipos de software. Tenemos el software comercial, que es el software licenciatario. O sea, ¿qué significa? Que para que tú puedas darle uso o aprovechar el potencial y las herramientas que tiene este software, tienes que pagar una licencia, ya sea por alquiler o hacer una compra definitiva. Si mientras tú no lo compres, no lo puedes utilizar porque pues no te van a dar las llaves o las licencias para que las herramientas se deshabiliten y estén listas para que las utilices. Ejemplos de software comerciales, por ejemplo, tenemos AutoCAD, GIS, Esri, Excel, ¿no? Estos software hay que comprarlos para que tú los puedas usar en tu computador. Luego tenemos el software libre de código abierto. ¿Qué significa software libre y de código abierto? Es alguien que de pronto, o alguna empresa, alguna institución o algún aficionado a la programación, que desarrolla un paquete de algoritmos, de pronto lo cuelga en internet o lo distribuye de manera física a través de discos, y es código abierto porque te está entregando con código y todo. Es decir, si tú sabes programación y ves que necesita alguna herramienta adicional y tú sabes, le puedes añadir sin necesidad de tener que pedir permiso a nadie y lo puedes ir potenciando. Y así otro profesional que también sepa programación le va sumando y se va mejorando el software a nivel de comunidad. Y luego, bueno, ahí tenemos unos ejemplos, OpenOffice, que es el reemplazo de Microsoft Office, ¿no? SGENS,
el sistema operativo Linux. Y luego, como otro sistema o otro tipo de software, tenemos el software libre código cerrado. Es decir, que es gratuito para que tú lo utilices, pero tú no le puedes hacer cambios. La única persona o la única institución que le puede hacer cambios son los que lo han desarrollado. Un ejemplo, por ejemplo, el WhatsApp. Es libre para utilizarlo, pero la única empresa que le puede hacer cambios es Facebook, ahora que se llama Meta, creo, ¿no? Tienes el software Topocal y dentro de ese tipo de software está el programa REDMI. Es decir, es gratis para utilizarlo, pero los cambios o las mejoras los puede hacer solamente el creador, que en este caso es un ingeniero de minas de nacionalidad española, el doctor César Castañón Fernández, que es ingeniero de minas, básicamente, y aficionado a la programación. Entonces, dentro de ese tipo de software está el programa REDMI, ¿vale? Entonces, el programa REDMI va evolucionando, va mejorando, dependiendo la sugerencia de los usuarios. Si los usuarios dicen, me gustaría que le agregues esta herramienta, entonces el desarrollador va anotando y en el momento que crea conveniente, mete sus nuevas herramientas, nuevos algoritmos y lo libera otra vez para que lo sigan utilizando más y más. ¿Vale? Bueno, software minero existente en el mercado, ahí les estoy mostrando algunos de los que se conocen, ¿sí? Hay más todavía. Todos estos software te solucionan, obviamente, los problemas que hay ahí en la mina, ¿no? Te permiten hacer trabajos de modelamiento geológico, la topografía, el diseño de la mina, y son muy buenos. Son software robustos. Algunos son australianos, canadienses, ¿no? Y son buenos software. Pero ¿cuál es el dilema aquí? Estos software tienen un precio elevado del costo de licencia. De pronto, para una empresa grande, como por ejemplo aquí en Perú, Antamina, o en Colombia, Cerrejón, pagar por una licencia de estos software quizás no sea tan impactante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las empresas pequeñas, los consultores, y si alguno de ustedes alguna vez cotizó estos software, que por lo menos valen 50,000, 100,000 dólares, es un montón de dinero, ¿no? Entonces, la solución está ahí. Existen varios software en el mercado que te solucionan el problema, pero había un dilema que me hizo meterme a esto, que estos software son comerciales y tienen un costo elevado de licencia para las pequeñas y medianas empresas. Bien, pero antes de eso, quiero entrar un poco en contexto, que en vista todos estos años, o lo que me motivó a meterme en este mundo de Redmi, es que me di con la sorpresa de que hay un tema de piratería. Y yo creo que esto es bueno mencionarlo porque a veces hay profesionales acá, sobre todo jóvenes, que creen que usar el software así, alguien te lo pasa o instalarlo y empezarlo a utilizar cuando es un software privado, piensa que es una práctica normal. Tengan cuidado, porque eso se llama práctica de piratería, ¿vale? Entonces yo lo menciono aquí porque esto en realidad es un problema y que antes de hablarles de Redmi quiero entrar en este contexto para hacer conciencia de que usar software pirata no es una solución. Quizás antiguamente cuando no existía el Redmi se justificaba porque pues de todas maneras tú querías aprender o a veces las empresas te piden que tú manejes software minero y cuando tú vas a buscar un instalador de esta licencia para poder practicar te das con la sorpresa que no lo puedes instalar porque tienes que pagar 20,000, 50,000 dólares. Entonces, esa situación es una realidad que existe y en esos países de Latinoamérica, bueno, en todo el mundo en realidad, se practica mucho la piratería. Se toma el código de este software que es privado y por ahí hay profesionales expertos que son los crackers, le practican ingeniería inversa y entonces hacen que el software lo puedas utilizar libremente. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Por qué? Porque estas personas, estos que practican la ingeniería inversa, muchas veces aprovechan esta necesidad de usar software pirata y le meten virus o códigos dañinos ahí al software. Y estos software tú a veces los instalas en las empresas y a veces pues esos virus se activan y te roban información, te hacen, incluso han hecho quebrar hasta empresas, ¿no? Y frente a eso, esa regulación de la piratería, cada país tiene sus normas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos el decreto legislativo 822 que te sanciona eso, o sea, es consciente que es una práctica ilegal y si te descubre que una empresa está usando software pirata, te puede poner una multa de 180 unidades impositivas tributarias, que viene a ser más o menos 200,000 dólares por haber ocurrido en eso. Y incluso también tienes pena privativa de la libertad, hasta 8 años. Y yo sé que varios países tienen eso, ¿no? O sea, muy aparte de que corres el riesgo de que tu empresa esté infectada por un virus por usar software pirata, además también tienes consecuencias penales. Por ejemplo, aquí esta noticia de Perú, ¿no? Siempre hay un organismo aquí que se llama Indecopi, que es el que fiscaliza esto, y siempre está fiscalizando algunas empresas. De sorpresa caen a las empresas y empiezan a verificar si es que estás usando licencias originales que has pagado o de pronto piratas. Y por ejemplo, mire esas noticias aquí, multan con 1 o 4 millones a 2 empresas por usar software pirata.
Entonces, miren que acá hay una institución que es la IDC, que hace el estudio de esto de la piratería y dice que existe una correlación muy alta, miren y miren el valor, 0.79, entre las tasas de software pirata y la asistencia de virus. O sea, es muy riesgoso atreverte a instalar software pirata. Quizás si lo instalas en tu computador personal, bueno, te roba información o puede haber alguna cuestión de alguna consecuencia, pero no es tan impactante como que lo instales en una empresa. Pero aún así, no es recomendable. Miren ahí, por ejemplo, el dato que dice, ¿no? Afecta a 556 millones de víctimas anuales, con unas pérdidas de 400 mil millones de dólares. Entonces, miren acá otro cuadro de esta misma institución que hace el estudio. Miren, por ejemplo, en mi país, Perú, cómo está el tema de la piratería en el año 2017. 62%, cuando el promedio es 26%. Y fíjense ahí, algunos de ustedes son de otros países, miren cómo están estos ratios que te muestran el índice de usar software pirata. Entonces, por ejemplo, aquí hay este párrafo que dice, por ejemplo, si en Perú se bajara de 65 al 55% en la piratería, miren el impacto. El impacto legal y formal sería que por lo menos aumentarían 3.600 puestos de trabajo y casi 214 millones de dólares en actividad, que eso más o menos vendría a ser 26 millones de dólares en nuevos impuestos. Con 26 millones de dólares creo que se puede hacer, no sé, la mitad de una universidad, imagínense, o se puede invertir en investigación. Entonces la piratería, muy aparte de que hay riesgo, aparte de que es ilegal, también, o sea, impacta negativamente en la economía y eso no es bueno. Entonces aquí les dejo una lección que siempre en las charlas de estudiantes les doy, ¿no? Dice que le preguntaron al gran matemático árabe, ¿cuánto es el valor de un ser humano? Y este respondió, si tiene ética, su valor es 1. Y les comento esto de la ética porque justamente evitar usar software pirata recae en el concepto de la ética profesional, ¿vale? Entonces decía, si además de inteligente le agregas un 0, su valor es 10. Si además es rico, otro 0 vale 100. Y si además es una bella persona, vale 1000. Pero mira, dice, si le quitas el 1, simplemente no vale nada. Y a veces podemos ser grandes profesionales, todo, pero si estamos haciendo prácticas antiéticas, o sea, prácticamente cómo estamos quedando como profesionales. Entonces, bajo este contexto es donde yo les muestro y les presento la oportunidad que significa RedMin. Entonces, ¿a quién le sirve RedMin? Como les dije, a las empresas grandes quizás no les interese mucho porque a veces hay algunas empresas como, por ejemplo, no sé, se repongan también, que a veces tienen hasta 4 o 5 de los software más caros del mercado. Pero las empresas pequeñas como las exploradoras junior, las empresas de consultoría minera, los organismos de regulación minera, las universidades, sobre todo los estudiantes, no cuentan con el presupuesto para adquirir esas licencias. Entonces, a ellos RedMin les encaja muy bien. RedMin yo no lo promuevo como un software que reemplace a estos software, obviamente no, esos software comerciales son mejores que RedMin, obviamente, porque son empresas que tienen a veces hasta 100 ingenieros de software que están desarrollando ahí, obviamente son software muy robustos, pero como le vuelvo a repetir, a esas empresas que no pueden pagar un software de estos caros, entonces, para que no se queden atrás, tienen el software RedMin, que es un software en su mayoría de licencia libre, y puedan estar a la vanguardia de la tecnología y no tener que hacer las cosas como años atrás en planos, a mano, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve el software RedMin? Quizás es la pregunta que se hacen todos. En un principio les dije que este software casi no tiene nada que envidiarle al software comercial. Puedes hacer casi todo. Mira, puedes gestionar la topografía de la mina, puedes gestionar información de sondajes, puedes construir modelos geológicos, puedes construir un modelo de bloques y correr una estimación con el inverso de la distancia o kriging. Puedes hacer una evaluación económica de bloques. También puedes diseñar galerías, pics, tajos, como ya les voy a mostrar. E incluso este software RedMin tiene un algoritmo específico que no lo tienen los demás software, que es el método pentaédrico, que ya les voy a comentar un poquito más adelante de qué trata, pero es un método que te resuelve cómo evaluar o modelar los recursos de las estructuras minerales tipo capa, ¿no? Que donde la potencia varía de la capa y el modelo de bloques no ajusta bien. Esto del método pentaédrico resuelve ese problema y el algoritmo está ahí de uso libre, gratuito, para que lo puedan implementar y lo puedan utilizar. También para OR control y muchas cosas más que se pueden hacer. Bien, actualmente existen dos versiones de RedMin, dos software independientes y que se usan en conjunto si tú quieres, si no, usas o uno o usas el otro. Tenemos el RedMin Free, que es totalmente libre y es el software que se empezó a desarrollar primero desde el año 1994. Y este software lo ha desarrollado el doctor César Castañón Fernández. Él es ingeniero de minas, pero en sus tiempos de ocio, de pronto de descanso, como aficionado, domina programación y se puso a construir RedMin. Y es un software, como te digo, muy completo. Puedes hacer
casi todo lo de la mina. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, empecé hace 10 años, cuando descubrí el RECMIN, a partir de un trabajo de una monografía de tesis, vi que con RECMIN se podía hacer pues casi todo, ¿no? Entonces yo le propuse al creador para comercializarlo, ¿no? Pero bueno, me dijo, no tengo interés en comercializarlo, estoy en otros proyectos. Entonces yo me seguí investigando el software y se me ocurrió la idea de entonces brindar asesoría y capacitación en el uso de este software. Así que le propuse, le pedí la autorización al creador, al doctor César Castañón Fernández, y me dijo, ok, adelante, dale, ¿no? Y así fue que empecé a promover y difundir el uso de REMIN acá en Hispanoamérica a través de mi consultora www.solmine.pe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo iba a las empresas y les tocaba la puerta y les decía, oye, mira, que tú puedes hacer un modelamiento geológico, puedes estimar tus recursos con este software y mira, puedes hacer esto, lo de acá, lo otro. Ok, digamos, los gerentes me escuchaban cuando me decían, ok, ¿y cuánto cuesta? Y yo les decía que era gratuito, era libre. Entonces, un poquito como, a ver. Yo sé que estos software cuestan 50,000, 100,000 dólares y tú me vienes a decir que un software que hace lo mismo y no cuesta, ahí nomás, ¿no? Y siempre se ha creado esa actitud escéptica porque en minería, pues, todo cuesta, ¿no? Entonces, escuchar de que algo te soluciona el problema y que no cuesta, crea un poco de desconfianza. Entonces, lo que hice fue cambiar de estrategia y entonces empecé a través de estos webinars, redes sociales, a tratar de llegar con esto del software a los profesionales de tú a tú, para que ellos, después de la experiencia, después de probarlo, se lo recomienden a las empresas. Entonces, ya en el futuro, hace como 3, 4 años, conversando con el doctor César Castañón Fernández, me decía, parece que las empresas pues están acostumbradas a pagar y quieren pagar. Bueno, hagámosle un software para pagar. Y ahí fue que se desarrolló el nuevo RECMIN Pro. Y se aprovechó en desarrollarlo en una nueva arquitectura, en nuevas librerías y todo, y más potente. Entonces, es lo mismo que RECMIN Free, pero este es un software que ha sido programado desde cero y que se ha aprovechado a utilizar las últimas tecnologías que hay y, ¿cómo le digo?, que reemplace o supere esas debilidades que tiene el RECMIN Free en algunos casos. Y así fue que se creó RECMIN Pro. Pero no todo el software es licenciado, solamente el 25-20% de herramientas son licenciadas, el resto se sigue usando de manera libre. Se comercializa, como te digo, para que las empresas lo tomen más en serio, ¿no? Y se atrevan a conocerlo, a implementarlo y aparte estén más seguros, más garantizados de que contarán con un soporte y pues por lo que han pagado, ¿no? Y lo otro, pues también para seguir financiando y seguir mejorándolo en el transcurso del tiempo. Pero ya les digo que el RECMIN Pro tiene toda la base, toda la estructura para ser quizás el mejor software del mercado, ¿no? Ahora lo que se nos faltaría es inversión o vender más licencias para poderlo seguir desarrollando. Pero igual los dos softwares se pueden utilizar al mismo tiempo. RECMIN Free siempre existe, va a seguir siendo libre. Hay algunas cosas que quizás no se pueden hacer todavía con el nuevo RECMIN Pro, se pueden hacer con el RECMIN Free, o algunas cosas que de pronto con el RECMIN Free no se pueden hacer tan bien o no son tan rápidas, pues se pueden hacer con el RECMIN Pro. Pero los dos software, tú ahora mismo, terminando este webinar, puedes descargarlo, instalarlo y empezar a probar con tus datos, si es que manejas otro tipo de software. Es un software muy fácil de utilizar, como lo vamos a ver. Los que queráis conocer al creador del software, es el señor de la camisa ahí, melón, el doctor César Castañón Fernández, de nacionalidad española, y él es el creador del software RECMIN. ¿Vale? Ahora, ¿qué cosa podés hacer con el RECMIN ya más claramente? Ya les voy a enseñar ahora mismo, compartir pantalla para ver ya en la práctica cómo sería. Pero mira, con RECMIN tú puedes planificar sondajes, incluso hasta sondajes dirigidos, mira, y esa data exportarla para poderla ya ejecutar en el terreno. Todo eso podés hacer con RECMIN. Puedes hacer secciones, puedes hacer interpretación geológica, dibujar los polígonos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es que tienes secciones o perfiles geológicos de pronto que se han dibujado en el año 80 y quisieras digitalizarlos, también se pueden escanear y empezar a digitalizarlos para poder tener un modelo digital. ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer modelos geológicos, ¿no? Que eso es justamente la esencia, el corazón de los software. Es cierto que hoy en día existen ya técnicas más avanzadas como el modelado implícito. RECMIN todavía no lo hace, pero se puede hacer modelos geológicos sobradamente, como estás mirando aquí. Todo eso se ha hecho con RECMIN, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer? Modelo de bloques. Tú puedes crear un modelo de bloques y correr una estimación para finalmente, como estás viendo en la imagen, decir cuáles son tus bloques medidos, cuáles son tus bloques indicados, cuáles son tus bloques inferidos. Y todo eso se puede hacer con RECMIN Free y obviamente también con el nuevo RECMIN Pro, ¿vale? Ahora, también les dije que podíamos hacer evaluación económica de bloques, tanto a minería a cielo abierto como a minería subterránea. En el caso de cielo abierto, RECMIN tiene el algoritmo del cono flotante, que es muy bueno, se ha usado siempre,
Y Redmin lo tiene y te da muy buenos resultados para tú tener varios picks a diferentes precios y puedas hacer una evaluación económica de tu proyecto. Puedes obtener reportes también que los puedes exportar en Excel, en PDF, quizás para llevarlos a otro software. También puedes dibujar la corta geométrica a partir de una corta económica de bloques, ¿sí? Quizás soy consciente de decir que no sea tan automático como los software comerciales, pero ahí con algún poco de tiempo y paciencia se puede hacer muy bien y no tener que gastar en presupuesto de software comercial. Por ejemplo, tienes una corta diseñada de un proyecto real con Redmi, ¿ok? Y así, y tienes varias cosas, no solamente si vas a la web de Redmi vas a encontrar el software en sí, vas a encontrar también otras aplicaciones que también están de uso libre ahí. En realidad, el doctor César Castañón Fernández, digamos que su negocio es la consultoría o el desarrollo de aplicaciones. De pronto tú ves el Redmi que puede hacer muchísimas cosas y en tu mina estás queriendo desarrollar un código, algún software para ciertas cosas, a través de conocer Redmi y sabiendo que es una herramienta buena, puedes encargar el encargo de alguna aplicación específica o alguna consultoría y el doctor Castañón Fernández y su equipo lo harán con el programa Redmi, ¿vale? Miren, todo esto se puede hacer con Redmi también. Rampas, chimeneas, galerías, mírenme, todo esto se puede hacer con el software Redmi. En el tema de topografía, si estuvieran topógrafos aquí asistentes, también tú puedes hacer un levantamiento topográfico y aunque incluso los software de topografía son económicos, pero aún así para consultores pueda que resulte caro. Entonces, con Redmi lo podés manejar. Las líneas quebradas, por ejemplo, de tajos, de escombreras, ¿no? Eso se puede importar a Redmi y rápidamente puedes graficar la información en 3D y empezar a calcular volúmenes, actualizar topografía. También de minería subterránea, como estás viendo ahí, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil hacerlo. Otra cosa es que el software es muy fácil, como lo vamos a ver aquí dentro de un momento. Puedes calcular volúmenes, por ejemplo, para el tema de control de carreo de mineral, por ejemplo. Actualizar la topografía de canteras. Entonces, el software tiene infinidad de herramientas que tú las podés usar de acuerdo a tu realidad de tu mina y adaptarlas. Y al principio, quizás te parezca, dices, este software un poco así, que una interfaz muy simple, quizás no sirva, pero ya cuando lo empiezas a probar y empiezas a usar, te das cuenta que es un software muy intuitivo, muy potente, muy práctico, ¿sí? Y funcional, ¿vale? Bueno, vamos a mostrarles un poco la pantalla aquí de Redmi. Miren, este icono que está aquí, cuando tú instales el Redmi Free, este es el programa Redmi Free. Se inicia, tienes esta ventana aquí, ¿sí? El software está compuesto por 4 aplicaciones. Esta es una aplicación que es por donde se crean los proyectos. Por ejemplo, aquí estás viendo que tienes varios proyectos creados. Tú, por ejemplo, seleccionas, no sé, un proyecto, por ejemplo, y se te activan las herramientas. El software básicamente está en idioma español, la interfaz, pero si tú quieres, lo puedes cambiar a idioma inglés fácilmente. Mira, aquí te vas y le dices cambiarle idioma inglés y fíjate que ahora mismo ya lo tenés en idioma inglés para que lo pueda usar cualquier usuario en el mundo. Ahora mismo lo voy a dejar en idioma español para poderles explicar aquí un par de cosas, ¿sí? Por ejemplo, voy a entrar aquí a este proyecto Catalina, por ejemplo, y voy a entrar a la otra aplicación que es la ventana de dibujo donde tú puedes editar líneas, triángulos, bloques, superficies. Mira, por ejemplo, voy a entrar a esta ventana. Esta es la interfaz de dibujo del programa Redmi Free, ¿sí? Si te das cuenta, es una interfaz muy intuitiva, no está llena de tantos botones como otros software, que cuando eres principiante, pues te abrumas de ver tantos botones o tantos pasos. Acá, por ejemplo, quieres abrir sondajes, mira, simplemente te vas aquí, le dices dibujar y te muestra aquí los sondajes. Quieres ver sus geologías, te las muestra las geologías ahí, ¿vale? Entonces, el software Redmi Free básicamente trabaja en vistas de planos, también tiene una vista 3D, pero tiene una aplicación aparte que te permite ver los objetos en 3 dimensiones como estás mirando aquí, ¿vale? También puedes ver, por ejemplo, las leyes, las muestras. Ahora mismo, por ejemplo, me está arrojando que la base de datos que acabo de meter al software tiene errores. Entonces, el Redmi incluso te permite identificar dónde están esos errores. A ver, voy a mostrarles, por ejemplo, aquí los valores de las muestras, por ejemplo. Mira, te vas a esta aplicación del 3D y tú puedes ver acá una campaña de sondajes. Mira, ¿ok? Puedes ver las geologías, puedes ver incluso la topografía. A ver, voy a cargar aquí una superficie topográfica, por ejemplo. Vamos a cargar aquí. Ahí está, ¿vale? Y esto lo puedes ver en 3D. Y mira, prácticamente un proyecto de exploración parte de esta información y a veces uno, cuando no tiene presupuesto y
compras y gastas dinero en comprar una licencia de software comercial, cuando con Redmi lo podrías hacer sobradamente. Ya si el proyecto pinta que es rentable, de que va a ser bueno, pues ya puedes comprar hasta 2, 3 software de los comerciales que tienes. Pero para empezar, podrías empezar con Redmi y sobradamente puedes ver la información, gestionar ahí. Puedes hacer secciones, por ejemplo, ¿no? Con esto así, con un plano acá, por ejemplo, mira, rápidamente, y puedes ver secciones, imprimir, ploteos, hacer muchísimas, muchísimas cosas. ¿Sí? Voy a salir de aquí de esto y, por ejemplo, voy a seleccionar otro proyecto. O no, antes de eso, déjame mostrarte que, por ejemplo, tú también puedes identificar los errores de una base de datos de sondajes y validarlos. Mira, voy a entrar nuevamente a este mismo proyecto, por ejemplo, y fíjate que al momento de abrir los sondajes, tengo aquí una pestaña donde yo, por ejemplo, podría verificar cómo está mi base de datos. Por ejemplo, podría decirle a que me haga un test, ¿no? Rápido para ver dónde hay errores en la base de datos. Le digo aquí, muéstrame, por ejemplo, las zonas que tienen intervalos cruzados, que tienen muestras con tamaños raros, ¿no? Tamaños grandes o tamaños pequeños. Quizás hoy en día con la minería moderna, la exploración moderna, no se vea tanto eso porque las bases de datos pasan por un control de calidad de muestreo. Pero a veces hay proyectos que tienen datos de hace 20 años y que recién ahora los van a modelar. Entonces, si no tienes un software para poder validar esa data, con Redmi lo podés hacer. Mira, por ejemplo, doy clic aquí y rápidamente me da un testeo o un informe de cómo están mis sondajes. Si es que hay sondajes que no tienen medidas de desviaciones, alguno que no tenga muestras, donde tiene intervalos cruzados y toda esa información la puedas imprimir para poder verificar y poder editarla. Una vez que tú identificas dónde están los errores, te puedes ir a otra aplicación que tiene el programa Redmi aquí mismo. Por ejemplo, mira, me voy al proyecto Catalina y me voy a este botón de editar y acá yo puedo mostrar los sondajes e identificar los sondajes que tengan errores. Por ejemplo, aquí le digo verificar y aquí el software me va mostrando qué sondajes son los que tienen errores. Miren, por ejemplo, aquí hay un sondaje que tiene un intervalo cruzado, aquí yo lo puedo editar, lo puedo corregir. También puedo ver cómo se están comportando las muestras a lo largo de la perforación del sondaje, ¿no? Fíjate que este sondaje, por ejemplo, tiene leyes más altas en acerca de la coordenada de donde empezó, al collar, y a profundidad las leyes van bajando, ¿no? Esta información se puede imprimir, se puede plotear, etcétera. O sea, muchísimas cosas que se pueden hacer con el software, ¿vale? Entonces, ese es el programa Redmi Free y podés hacer más cosas. A ver, voy a mostrarte acá, por ejemplo, a ver, vamos a mostrarte aquí, por ejemplo, otras cosas más que puedes hacer con Redmi. A ver, creo que había realizado por acá. Por ejemplo, podés hacer este tipo de cosas con el software. Podés modelar sólidos, fallas, por ejemplo. Mira, todo esto construido con Redmi. ¿Ok? Tengo acá otros datos para mostrarles. A ver, vamos a ver qué otro más tengo por aquí. Por ejemplo, puedes hacer este tipo de geología en la superficie, por ejemplo. Mira, ¿vale? Tienes para hacer esto, por ejemplo. Aquí tú podrías fácilmente también hacer una sección, por ejemplo, y empezar a planificar un sondaje de pronto en esa vista. Mira, y puedes ahí planificar sondajes, hacer cortes, estudiar, plotear, imprimir, puedes hacer con estas cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí qué otra cosa más hay. Por ejemplo, esto que te voy a mostrar ahora mismo, también se puede hacer con Redmi. ¿Sí? Y esto que te estoy mostrando todavía, la versión del software gratuito. Mira, por ejemplo, todo este trabajo que está aquí, realizado con el programa Redmi. Ahí está. Mira, por ejemplo, aquí tienes una mina y un proyecto real allá en España. ¿Ok? Y todo esto se ha manejado con el software Redmi. ¿Vale? No sé si se ve hasta allá, correcto. ¿Ok? Bien, entonces esa es la parte libre. Si tú no tienes nada de presupuesto para comprar un software, o al menos el Redmi Pro, con Redmi Free podés hacer todo. Pero si en tu empresa desconfían del software libre o en tu consultoría quieres ya presentar una cosa más formal, entonces te decides por el Redmi Pro. Como te decía en un principio, podés usar ambos paquetes. En el caso de Redmi Pro, si lo llegas a descargar e instalar, sí trabaja con estas 4 aplicaciones que se instalan de manera independiente. ¿Vale? Pero, como te digo, la función o la estructura del software Redmi Pro es la misma que el Redmi Free, solamente que trabaja en estructuras modernas. Por ejemplo, yo aquí iniciaba la ventana de yacimientos del programa, la ventana de inicio, en el Redmi Pro sería esta ventana la equivalente, ¿vale? Que son para lo mismo, para crear proyectos. Aquí puedes elegir el proyecto que tú deseas y puedes entrar también a la ventana de dibujo, por ejemplo, como lo voy a hacer ahora mismo. A ver, está cargando ahí un poco.
Ahí está, ¿ve? Esta es la ventana del nuevo Redmi Pro. Como te digo, lo puedes descargar e instalar libremente y lo puedes utilizar también libremente. Pero algunos botones, como estos que están aquí, por ejemplo, de cargar sondajes, estos botones sí están inactivos y para poderlos activar sí tenés que contratar una licencia, pero los valores, los precios de la licencia son económicas, incluso creo que lo pueden contratar hasta estudiantes, pero está más recomendado para consultores, obviamente, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora mismo voy a abrir, por ejemplo, los sondajes, cómo se verían en el Redmi Pro y cuál es la diferencia de Redmi Pro con Redmi Free. Mira, por ejemplo, aquí voy a cargar una campaña de sondaje, que son los mismos que te mostré hace un momento en el Redmi Free. Bueno, aquí vamos a ponerle una leyenda de colores para el oro, por ejemplo. Ahí está. Para el cobre, por ejemplo, voy a buscar otra leyenda por aquí. En realidad, el software es muy intuitivo, muy fácil de utilizar, ¿sí? Ahí está. Tienes una campaña de sondajes, seleccionas acá, por ejemplo, tú le dices, oye, no quiero ver las muestras, se las quitas, no quiero ver las geologías, ¿no? Con esto puedes maximizar, ver las geologías. Y la diferencia, quiero que notes con respecto al Redmi Free, es que el Redmi Pro, por ejemplo, trabaja en un ambiente totalmente 3D, ¿vale? Tú puedes hacer dibujos todo en 3D, mientras que el Redmi Free tienes que trabajar en vistas de plano, pero no por eso el Redmi Free tampoco deja de ser menos potente, ¿no? Ahora, el tema de las muestras, por ejemplo, fíjate que aquí el software te divide los elementos en tres partes. O sea, mira, si me voy a acercar aquí a un sondaje, le puedes añadir más elementos, los que queráis, ¿ok? Ahí está. Por ejemplo, voy a abrir con Redmi Free y Redmi Pro trabajan interactivamente. Por ejemplo, voy a entrar acá al Redmi Pro, por ejemplo, mira, voy a cargar un modelo de bloques que te quería mostrar. Aquí, mira, el Redmi Free tienes una ventana SQL que te permite abrir los bloques por condiciones lógicas. Por ejemplo, yo quiero decirle aquí, oye, muéstrame los bloques que sean de un tipo de roca, por ejemplo, la roca oxidada, o el mineral oxidado, o el mineral sulfuros, ¿no? Dependiendo. Esa condición yo la paso, acá le puedo poner, muéstrame los que tienen elemento oro mayor o igual a tal ley y así sucesivamente, ¿no? Con este botón acá puedo tener una información de los bloques que voy a abrir. Por ejemplo, aquí me está diciendo que voy a mostrar 3.547 bloques, tanto de volumen, tanto de ley media, ¿no? Previamente tiene que ya haberse realizado una estimación y todo eso, pero voy a abrir estos bloques rápidamente para que veas, mira, ahí está. Estos son los bloques que se pueden ver en Redmi Free. Y bueno, voy a copiarlos al Redmi Pro. Lo que pasa es que lo tengo en otras coordenadas. Voy a hacerlo rápidamente aquí. 9.200.000. Ya, ok, ahí está. Mira, por ejemplo, estos bloques con un botón que tengo acá que dice copiar, yo puedo copiarlo. Puedo abrir el módulo ebook del Redmi Pro y le voy a decir, por ejemplo, pegar. Y mira, fíjate que puedo manipular rápidamente la información de esta manera, ¿ok? Aquí puedo pegar topografías, hacer secciones también. Por ejemplo, acá los bloques puedo reducir de tamaño, ¿no? Y como te digo, otra ventaja también que tiene el Redmi Pro es que es un software que trabaja con bases de datos ilimitadas. Y Redmi Pro se podría incluso recomendar para grandes empresas que contienen bastante información. Redmi Free, por si acaso, para los que son geólogos de bases de datos y quieren saber, Redmi Free trabaja con bases de datos tipo MDB, o sea, con Access, pero Redmi Pro trabaja con Postgres SQL y MariaDB para los que son usuarios avanzados y quisieran hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué más se puede hacer con Redmi? Como te digo, hay infinidad de cosas con las que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí tengo, a ver, por ejemplo, voy a mostrarte, a ver, vamos a ver aquí. A ver, aquí, por ejemplo, se puede pegar imágenes satelitales, georreferenciar. A ver, vamos a ver si es que esto está cargando ahí. Sí, ahora mismo el software de Redmi Pro es mucho más rápido que Redmi Free, sino que ahora mismo lo tengo lleno de cosas. Ya mi computador está al límite, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Con Redmi Free, por ejemplo, se pueden también ya importar hoy en día nubes de puntos, por ejemplo, de esto de los drones, ya se puede, ¿no? También manejar. No todavía esas grandes cantidades de puntos, pero se puede manejar. ¿Ok? Entonces, en todo caso, cuando cualquier consulta que tengan sobre el uso del software, me la pueden decir o me la pueden estar. Bueno, ahora mismo no me está mostrando no me está cargando, se ha congelado ahí, debería cargar, pero el software tú puedes georreferenciar imágenes satelitales u ortofotos, ¿no? Tiene la topografía y puedes pegar las imágenes satelitales y subir imágenes de perfiles geológicos para poder digitalizar el modelo, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que ya está.
Bueno, no sé qué le pasó ahora mismo, pero son cosas que suelen suceder. Pero igual, con Redmi Pro, Leo, se pueden hacer muchísimas cosas. Puede calcular volúmenes también, por ejemplo. Es rápido para calcular volúmenes. ¿Ok? Bien. Voy a mostrarles un poco más de lo que hago yo en mi actividad, a qué me dedico actualmente o todo este tiempo. Yo en realidad básicamente me dedico a ofrecer formación y soporte en el uso de este software. O sea, no por el hecho de que sea gratuito, no vas a tener a alguien que te acompañe. Existimos una comunidad de instructores autorizados. Fui el primero que se inició desde hace 10 años, en el año 2011. Todo esto comenzó a partir de un trabajo de monografía de tesis para poder titularme. Y a partir de ahí me especialicé en el uso de este software y ya he venido capacitando cientos de profesionales de varios países. Hoy en día ya estoy entrando a países del África, les estoy presentando RENI y los profesionales están muy contentos, algunos ya recibieron capacitación y están haciendo sus trabajos en sus minas con el programa RENI, porque el programa RENI no solamente está en español, está en idioma inglés. Entonces, si alguien vio que este software es justamente lo que está necesitando, puede contactarme, ahí están mis datos para poderles asesorar en el uso del software. Tengo formaciones de varias modalidades y les puedo enseñar a usar el software. Incluso soy un certificador autorizado para que te puedas calificar como un usuario experto en el software Redmi. Estas son las formaciones que ofrezco, por ejemplo, una capacitación para lo que es modelamiento geológico y estimación de bloques, desde cero hasta el final, para que tú puedas decir cuáles son tus recursos medidos indicados solamente usando Redmi, sin necesidad de tener que adquirir otra licencia. También tienes otra formación, por ejemplo, para gestionar la topografía de la mina, cómo diseñar esto de las galerías, los pics, con el Redmi, sin necesidad tampoco de tener que entrar a un software comercial. Y ahí está también esto del método pentaédrico. Los que quieran contactarme, tengo un artículo científico que publicamos hace 3, 4 años, donde pueden leer en qué consiste ese algoritmo. Y otra formación del Redmi Pro. Alguien que quiera saber los temarios, ahí tiene. Como les dije, soy certificador, ¿sí? Aquí algunas fotos de mis experiencias. He estado en varios países capacitando, desde Chile hasta España. He estado en proyectos mineros, en universidades, en instituciones, en organismos gubernamentales. ¿Ok? Aquí hay algunos testimonios de las personas que han venido usando Redmi y a pesar de que yo Redmi lo recomiendo para pequeña y mediana minería, no porque no sea potente, sino que creo que no tiene sentido recomendarse a las empresas grandes cuando ya tienen hasta 4 o 5 software comerciales. Pero hay profesionales que se han atrevido a usar el Redmi en empresas de proyectos grandes y realmente muy buenos testimonios. ¿Sí? Hay profesionales senior, incluso personas calificadas que informan reservas que han probado Redmi, lo recomiendan, que es un software muy intuitivo, muy fácil. Y a niveles varios países del mundo, ¿sí? Testimonios que me llegan siempre. Bueno, Alan, eso sería la presentación. No sé si hay Ok. consultas, estoy atento a responder. Voy a dejar de compartir pantalla entonces, ¿vale? Vale, Johnny. Un poco de agua para poder hablar. Sí, me Este, emocioné. muy interesante, Johnny. Yo, como tú sabes, yo soy un usuario de software, de los comerciales, pero en el pasado he intentado usar Redmi, lo he instalado, pero sin éxito. Quizás necesitaba tu ayuda, supongo. Eh, Ahora tengo unas preguntas. En este momento el Redmi dices que empezó desde el 94, Sí, ¿no? el Ok, doctor Castañón Bernal, lo que pasa es que estaban en un proyecto minero y ellos usaban un software comercial, me cuenta, y bueno, le parecía un poco complicado y como él sabía programación, no, lo mismo que hace el software lo puedo hacer así con Remini. Lo empezó como una afición y ahí lo ok, fue ok. mejorando, al final lo hicieron un software propio de la empresa, una empresa canadiense incluso. Excelente. ¿Y el software actualmente en qué lugares se usa más? ¿Más en español o también tiene la capacidad de estar en inglés? Sí, o sea, el software, como le comentaba, tiene la interfaz en español e inglés. Ahora, Ok, siempre me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué empresas están usando el software? Entonces, esa pregunta ahora es un poco difícil responder porque no sé si te diste cuenta que cuando uno va a descargar el Redmi no hay un formulario, quién lo está descargando, quién lo está instalando, por el ajá, mismo hecho de que es libre. Y en el caso mío, yo, por ejemplo, generalmente no estoy capacitando directamente a las empresas, sino a profesionales de tú a través de las nuevas formas que hay de capacitar. Entonces, no tenemos un registro. Pero sí, o sea, sí creo que o si sea que algún no profesor... tiene una estadística de cuántos usuarios están ahora. O sea,
Ok, ok, entiendo. Sí, lo que sí hay es por ejemplo, que hay como algo de 15.000 descargas en la página web, un contador, pero no tenemos un Ya. registro. Ah, ok, ok. Ahora, cuando el software eh, Pro, dices que lo puedes abrir, o sea, lo bajas, abres, pero ciertas funciones están deshabilitadas. Sí, pero Y ¿saben qué? La novedad que les tengo es que hay una licencia demo de 30 días para los que son usuarios como usted, por ejemplo, que es experto en el software. Ahí en la misma web de Redmi simplemente se da de alta, ahí sí hay un registro ya. ya, Recién ha sido liberado hace poco, hace meses, del año pasado recién. ok. Lo puedes instalar por 30 días para que lo pruebes con tus datos, los veas, y si ya crees que es el software que está, ¿qué te digo?, cumpliendo con las expectativas que tenéis, ya lo puedes comprar. Se puede comprar de manera corporativa como empresa, o también lo muy bueno, lo novedoso de esto es que un usuario profesional independiente lo puede comprar por cuenta propia, simplemente con una cuenta PayPal, lo alquila la licencia ahí por 3 meses, 6 meses, un año, para que atiendas consultorías o trabajos que queráis hacer. Ah, ok, ok. O sea, y el valor o sea, el costo de la licencia es por suscripción o es por un pago único y lo tienes para Bueno, mantenimiento, ¿cómo funciona? sí, para el modo corporativo, si hay un pago así como los otros software, que se paga una cierta cantidad inicial y de ahí a partir del segundo año se paga un mantenimiento anual que no es obligatorio, sino que sirve para tener nuevas herramientas, nuevas cosas. Ajá, Luego hay otra opción de venta que es el alquiler-compra, que, o sea, si no tenés para pagar el monto inicial, se puede dividir en 5 años y después de eso se paga el mantenimiento. Y la otra opción, que es la opción alquiler nada más, por un año. Es un valor muy económico, pagas el año nomás de alquiler, termina el año, se te desactiva, ¿no? Si lo querés para más tiempo, vuelves a contratar otra licencia. Esa es ok. en la parte corporativa. Pero si de pronto eres un profesional independiente que hace sus trabajos por cuenta propia, a ellos también estamos apuntando más porque son ellos los que no pueden acceder al software comercial. Ellos Sí, tienen unos valores muy, muy económicos, muy accesibles, que puedes alquilar la licencia por 3 meses, por 6 meses, por un año, cuando lo necesites, ¿no? Vamos a suponer que tienes que atender una consultoría de hacer un modelamiento y querés presentarlo con Redmi Pro, pues podés contratar la licencia por el tiempo que te va a durar tu consultoría, 3 meses y ya está. Y ahí mismo en el alquiler creo que te sale a cuenta esto, ¿no? claro. Sí. Sí, una de las menciones que hice antes para que la gente venga a este webinar es justamente lo que mencionaste al principio, que es muy caro acceder al software comercial. O sea, el profesional minero que egresa a la universidad o incluso estudiantes de últimos ciclos no tienen acceso a tener este entrenamiento, ¿no? Ah, he visto algunas veces unos convenios que hacen para universidades, pero no sé si está actualmente eh, En, efectivamente, ¿no? Pero, sí, mira, te comento, Alan, en mm, el caso de Redmi Pro, por ejemplo, la parte del Pro que hay una licencia, para las universidades es gratuito. Estamos dispuestos a donar las licencias para todo su centro de cómputo. Simplemente hay que ok, hacer una solicitud formal nada más y la universidad lo puede tener la licencia total del Redmi Pro para fines académicos, obviamente, ¿no? es excelente porque el profesional que sale, además del entrenamiento académico y teórico, también necesita practicar el software para hacer su trabajo. O sea, hoy en día, todo, todo trabajo que haces en mina, si eres profesional de minería, necesitas el software. Sí, Entonces, efectivamente. Permíteme añadir también un poco más que si sí, algún alumno o algún estudiante de maestría, de doctorado o incluso de pregrado quiere hacer una tesis utilizando Remin de pronto para conocer a profundidad las bondades, también puede haber una licencia para su ordenador personal por el tiempo que va a hacer el trabajo de investigación con fines académicos. interesante. Eso es una buena iniciativa porque es una forma de apoyar al profesional y de dar las herramientas, ¿no? Y al Sí, final ese profesional sabe el software y lo va a usar. Y entonces es un beneficio para la empresa Redmi. sí, esa es la idea y están ahí abiertas las posibilidades, solamente es cuestión de recepcionar las solicitudes. Si es que aquí hay estudiantes, docentes, académicos, simplemente contáctenme a los datos Ujú, y es un paso sencillo, una firma de un convenio marco y no es nada complicado. Y tienen la excelente. licencia full de Redmi Pro.
Si no lo quieren hacer, pues tienen el REMIN Free que no te exige tampoco nada de condiciones para poderlo utilizar. Ok, déjame invitar a todo el público que está ahora viendo, hay creo 18 ¿Vale? personas. Por favor, pueden ingresar al Zoom si quieren hacer preguntas a Johnny directamente. He visto que algunos han escrito aquí, pero prefiero que vengan y se unan al Zoom para que tengan una interacción más directa. Ah, hay una pregunta aquí de Omar, dice, ¿es el mismo método de pentaedros? No sé a qué se refiere. Ah, ya, sí, justamente le comentaba que el método pentaérico es un algoritmo que bien se podría comercializar, que Sí, justamente lo inventó el doctor Castañón Fernández, que resuelve el tema de la complejidad de cómo estimar recursos y reservas de las estructuras minerales tipo capa. ya, Esos tipos capas o betiformes o mantos, a veces, por ejemplo, aquí en estas minas de Ecuador, de Colombia, a veces hay de esos tipos de estructuras minerales que tienen una potencia a veces de 20 centímetros, 50 centímetros, en algunas partes se ensancha, en otras baja. ya. Entonces, cuando eso tú lo regularizas con el modelo de bloques, quizás es un poco complicado manejarlo, ¿no? Que muchas veces terminan aplicando mejor un método geométrico para estimarlo. Entonces, el método pentaérico lo que hace es ubicar la zona central de esa capa a partir de la información que se tiene en los sondajes y se hace una triangulación y entonces esos vértices de esos triángulos se interpolan, que ya puede ser con el inverso de la distancia, por ejemplo, Ok, a partir de las muestras que hay en los sondajes y entonces se forman los triángulos en volumen, ¿no? En un pentaedro, en realidad es un octaedro, ¿no? Pero se le llama pentaedrico sin colado. ok, o sea Entonces, que reemplaza el bloque, que es un cubo, exacto. por un P. Ah, entiendo. Interesante. Am, a ver, deja de ver si hay otra pregunta aquí. Son más comentarios de felicitación o de Perú. Vale, gracias. Ah, eh, ok. Ahora, directo a la pregunta sobre estimación. Dices que se puede hacer la estimación inverso a la distancia, Kriging. Eh, ¿Hay alguna particularidad o funciona tan igual como los otros comerciales? Ya, mira, el programa Redmin propiamente tiene el algoritmo bien potenciado, el inverso a la distancia. Y la novedad es que, bueno, creo que otros software también lo hacen, es que le permites añadir las direcciones de anisotropía, ¿no? Sacas tus Sí, compósitos, haces un estudio variográfico, no encuentras las direcciones de anisotropía, y entonces al inverso a la distancia tú le puedes dar ese elipsoide según la dirección de anisotropía para hacer una estimación, pero sería con inverso a la distancia. Luego, si ajá, tú quieres aplicar ya Kriging o herramientas de geoestadísticas, bueno, el software Remit tiene ya un algoritmo de Kriging, pero lo que pasa es que no está muy bien revisado. Entonces, invito, yo si hay algún usuario aquí o profesional de software que conozca, que pruebe eso para que nos ayude a validar el algoritmo que se le ha puesto de Kriging. Lo otro es que tú puedes sacar los compósitos del programa Redmin, exportarlos a otro software y también el modelo de bloques, como por ejemplo en mi trabajo de tesis, lo que yo hice es llevarlo al software SGENS, ¿no? O a un ajá. software ISAT, o otro software que estadístico. Haces la estimación con Kriging allá, que esos software están bien ya validados, entonces esos bloques los vuelves a retornar a Redmin para poder continuar trabajando. Ok. A ver, damos la bienvenida a Ricardo Ardila. Quiere hacer una pregunta. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, buenas tardes, Johnny. Muchas gracias por tu Hola charla. Ricardo, La gracias. verdad es que, bueno, muy amable de tu parte, muy generoso de tu parte, ofrecer todo este tiempo para que aprendamos algo. Yo bajé el programa hace unos 2 meses, tal vez. No he tenido mucho tiempo de meterme, el gratuito, digamos. Pero sí he hecho mis primeros pasos allí, armando los proyectos, ingresando información de sondaje, etcétera, etcétera. Pero no he avanzado mucho más, la verdad, tal vez por falta de alguien que de pronto me dé las primeras guías y yo poder avanzar más rápido. Mira, mi pregunta básicamente es, ¿qué tan amigable es el programa para importar y exportar hacia otros programas, como por ejemplo Leapfrog o archivos de Microsoft? A veces uno quiere ver, por ejemplo, una geofísica en 3D y uno quisiera
interactuarla con o ver cómo se comporta con respecto a los resultados de perforaciones o de muestras de túnel, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan amigable es para interactuar con otros programas? Sí, justamente yo creo que esa es una de las ventajas que tiene el programa Redmin, que como es un software libre, un software abierto para usarlo, te permite reconocer la información de otros paquetes de software, pero siempre y cuando, por ejemplo, en lo que es datos, sondajes, bloques, tienen que venir en formato de texto, ¿vale? En formato de texto, entonces el programa Redmin lo reconoce. Y en lo que es información de vectores, por ejemplo, líneas, triángulos, superficies, eso tiene que ser en el formato DXF, que es un formato libre. Entonces, lo permite importar y también te permite exportar fácilmente. Ahora, hay profesionales o usuarios que me preguntan, ¿no? Por ejemplo, mira que tengo en AutoCAD unas curvas de nivel y me gustaría llevarlas a Redmin, pero AutoCAD guarda en DWG, por ejemplo, ¿no? Entonces, Redmin ese formato no lo va a reconocer, porque para eso tendría pues que el doctor Castañón Fernández sentarse a conversar con la gente de Autodesk para ponerse un acuerdo, ¿no? Pero como somos un software libre, quizás no nos hagan caso. Pero no hay limitación, porque con el DXF, que es un formato libre, entonces de AutoCAD, todo software creo que tiene esa opción, exportas en DXF y directamente en Redmi Free lo importas, en Redmi Pro nomás lo abres directamente, o sea, más con un abrir, cargar y ya está. Así, igualito también con los datos. En varias partes del software vas a ver información para exportar en CSV, en texto, de manera rápida. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Johnny. De Sí, nuevo. otra cosita también, Ricardo, es que, por ejemplo, ahí en el software, para los que de pronto a veces incluso como son estudiantes y o todavía quieren explorar el software y dicen, no, es que tampoco tengo para contratar una formación, si tú aprietas la tecla F1, tienes una ayuda ahí en español, inglés, incluso en francés. O también tienes mi canal de YouTube, donde a veces pongo por ahí videos, tutoriales de algunas maniobras que hay que hacer y por ahí pueden ayudarse. Ya si desean algo más profesional, pues ya me contactan. Perfecto, Johnny. Muchas gracias. Vale, vale. Gracias, Ricardo. Bueno, y hablando de importación, exportación, el CSV y el DXF es lo que más se usa, y los software comerciales también lo usan, ¿no? Es algo universal. Ahora, ¿cómo se organiza Redmin sus archivos? ¿Hace archivos o todo lo mete en una base de datos? Sí, genial, buena pregunta. En lo que es información de datos, por ejemplo, los datos de sondaje, los bloques, eso el programa lo acomoda en una base de datos. Y como le decía, el Redmi Free trabaja con el tipo de base de datos MDB, Access. Sí. Y bueno, ahí podría ser una desventaja que incluso el Redmi Free, por eso no lo recomiendo a las empresas grandes, porque Access tiene su limitación, ¿no? Que creo que son 2 Sí, 2 gigas millones, creo. Sí. En ese caso, el Redmi Pro se superó eso y el Redmi Pro ahora sí trabaja no solo con MDB, sino que trabaja con bases de datos limitadas y que son libres también, por ejemplo, MariaDB y PostgreSQL. Ajá. Vale, sí, pero como yo lo recomiendo para pequeñas y medianas empresas, con Access yo creo que es suficiente para poder iniciar y a trabajar proyectos no tan grandes. Ahora, en cuestión de ficheros de vectores, el programa Redmi Free trabaja con los ficheros o todo en uno solo, así como AutoCAD, que te guarda todo en DWG, o también Redmi Free tiene esa particularidad como los software comerciales, que los triángulos te los guarda en un tipo de fichero, las líneas en otro tipo de fichero, las superficies en otro tipo y así, ¿no? En el caso del nuevo Redmi Pro sí te guarda todo en un solo fichero. Okay. Y otra cosa que quería aprovechar a comentarles es que, por ejemplo, el Redmi Pro te permite generar ficheros PDF 3D. O sea, para tú presentar un trabajo y enviarlo por correo de pronto al cliente o a tu jefe o el colega, lo puedes ver incluso desde un celular con modelamiento de la mina en PDF, ¿no? Y PDF 3D, ok. Exacto. Eso va a otra pregunta. Si Redmi tiene un viewer, o sea, un visor, como cuando tú tienes clientes y quieres mostrarle, o esa es la manera como ustedes decidieron el PDF 3D. Redmi Free tiene su visor 3D, que es independiente, que es un fichero creo de 2 megas, lo descargas y lo instalas y ya está para que el cliente pueda ver la información en 3D. Entiendo. Pero a veces incluso hasta eso es un poco molesto porque a veces, por ejemplo, este visor que tenemos funciona con DirectX, ¿no? Y hay que instalarlo, hay que un poquito conocimiento técnico, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que un PDF lo tiene cualquier computadora, incluso lo puedes ver desde el celular. Exacto. Puedes sacar un lector PDF y ya está. Entonces Redmi Pro tiene esa particularidad que te permite generar un fichero PDF 3D para que ya no tengas que estar imprimiendo con ese tema de la contaminación ambiental, tanto papel, todo digitalizado. Sí, es muy conveniente eso. Todos los devices pueden cargarlo. Bien,
Si alguien más, por favor, el Zoom está abierto, puede ingresar. Y creo que Ricardo creo que quiere hacer una consulta, me parece. A ver, adelante, por Sí, favor. otra pregunta, Johnny, disculpa. Mira, vi que hay una diferencia en el menú entre el Redmi Free y el Redmi Pro. ¿Es muy diferente el menú o es fácil, digamos, uno sabiendo o dominando uno de los software poder desenvolverse en el otro? Yo creo que así conozcas incluso AutoCAD, una vez que miras la pantalla de Redmi Pro, es fácil utilizar. Lo bueno de la pantalla de Redmi Pro que es más intuitiva, y esa es la idea del doctor César Castañón Fernández. O sea, y a veces hemos conversado, ¿no? Los software comerciales que existen, a veces los que los desarrollan son ingenieros de sistemas, ¿no? Y el geólogo o el ingeniero de mina le dice, oye, quiero una herramienta que me corte una línea, por ejemplo, ¿no? El ingeniero de sistemas te la hace, ¿no? Una herramienta muy potente, pero a veces cuando tú estás como usuario, te das cuenta que es un montón de pasos. En el caso de Redmi también tenemos esa ventaja porque el que desarrolla el software es un ingeniero de mina, o sea, él no solo desarrolla el software para otra persona, sino que lo desarrolla para él mismo utilizarlo, y él no quiere perder tiempo en estar buscando una herramienta, un botón, sino un solo paso, dos pasos y ya está. Entonces, las dos interfaces son muy amigables, son muy intuitivas. La diferencia es que la interfaz de Redmi Free es estática, mientras que la de Redmi Pro tú la puedes personalizar a como mejor te parezca. Acomodar un botón por aquí, un botón por acá. No sé si me permiten, puedo compartir la pantalla para mostrarles. A ver. Sí, miren, a ver. Por ejemplo, eso es lo que estaba cargando que no me cargó. Mira, puedes pegar imágenes ortofotos satelitales a la topografía y esto queda genial. Y esto, por ejemplo, te puedes ir al menú proyecto acá y le dices exportar archivo, mira, y el software te permite exportar en PDF 3D, en KML para Google Earth, en DXF y en CHP, que creo que son los formatos que lee ArcGIS. Los puedes exportar y también reconocer. Para cargar información en el Redmi Pro, te vas aquí a agregar archivo y aquí, por ejemplo, podés abrir ficheros de XF directamente en estos formatos de CHP, KML, los de Redmi Free y así que es fácilmente. Ahora, en el tema de la interfaz que les decía, por ejemplo, estas cajas de herramientas uno las puede colocar de esta manera, puedes cambiar la interfaz, las ventanas se pueden ocultar, puedes cambiar el color de la pantalla, por ejemplo, te vas acá a opciones, preferencias, y le dices estilos visuales y puedes cambiar a otros estilos, ¿no? Ahí está, organizar, o puedes personalizar tú mismo tu pantalla. Te vas aquí a ajustes de interfaz de usuario, puedes cambiar el color a los textos, el tamaño, el tipo de letra, puedes hacer muchísimas cosas aquí. A ver, ahora mismo me parece inactiva, vamos a desactivar esto de acá. Un momento. Aquí, por ejemplo, yo esta interfaz, esta de color negro, no es que la interfaz del software es negro, sino que yo le he personalizado color negro, ¿no? Pero acá, por ejemplo, podés cambiar, no sé, color de fondo, por ejemplo, vamos a ponerlo este color. Y puedes cambiar el software como tú quieras. Y como les decía yo, la interfaz es muy sencilla. Acá puedes tener varias interfaces, puedes crear una para ti, por ejemplo, para Ricardo Ardilas, crea su interfaz, ¿no? Voy a dejar aquí la mía, que es la de Johnny Ruiz. A ver. A No, es que su le cambié el color perfiles. acá. Yeah. Sí, perfiles o temas, ¿no? Ahí está, creo que ese es mi color que tenía. Ahí está. Estas ventanas son como las de Word, de Microsoft, que las puedes fijar. Por ejemplo, acá tengo una ventana que me dice, por ejemplo, opciones de triangulación. Esta ventana está flotante y yo la puedo colocar y la puedo colocar por acá. Y, por ejemplo, eso Redmi Free no lo tiene, ¿no? Redmi Free es una interfaz más estática, ¿no? Estas ventanas, no sé, estos botones no se pueden mover. Lo que sí, por ejemplo, es que acá esta barra de botones sí se puede ir acomodando según la cantidad de botones que tenga. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero dibujar una línea, ¿no? Rápidamente, y miren que automáticamente me muestra los botones para líneas. O sea, eso quiero que vean aquí en el software, que por ejemplo, a veces tú inicias un software tercero de otra marca, de otra empresa, y desde que inicias ya te muestra como 100 botones ahí, ¿no? En el caso de Redmi, no. Por ejemplo, yo acá quiero dibujar, no sé, un triángulo, por ejemplo, rápidamente, y me muestra las herramientas de triángulo. Si yo cierro esos triángulos, simplemente se borran esos botones. Si yo cierro los bloques, simplemente se cierran los botones de los bloques. Si yo cierro la línea, y al final la interfaz va quedando lo más limpia posible. ¿Vale? Se puede poner anotaciones y muchísimas cosas acá se pueden hacer. Pero, por ejemplo, cuando tú dibujas una figura en 2 dimensiones, un triángulo, ¿a qué cuota te lo pone? ¿Qué cuota asume? Sí, miren,
Si yo estoy en el plano planta, por ejemplo, y quiero dibujar una línea cualquiera, es una sola herramienta para todo. Por ejemplo, con escape puedes regresar, ¿vale? Cuando llegas al final, con pie derecho terminas y tienes tres opciones ahí. O dibujas esa línea, como superficie, como triángulo. O incluso también puedes usar esta opción para dibujar una línea con cierta distancia determinada, con cierto azimut, cierta ángulo horizontal o vertical, ¿no? Voy a decirle aquí dibujar como línea, por ejemplo. Y como estoy en el plano norte-este, el programa me pide la tercera coordenada porque no la conozco. Entonces aquí yo le doy, ¿no? Por ejemplo, 1000 metros sobre el nivel del mar, pero mira que es del punto de inicio, o sea, este punto que está acá. Yo le doy clic en aceptar y como es una línea, y esa línea me puede servir de pronto para un eje de galería, un eje de carretera, yo le puedo asignar una pendiente. Por ejemplo, le puedo decir 10, ¿no? Si es positiva, y aquí le doy un nombre. Y mira que esa línea me la dibujó en el plano planta. Cuando yo cambio de plano, pues me doy cuenta que la línea tiene una inclinación. Podría yo dibujar otra línea en este plano y obviamente aquí me va a pedir la otra coordenada, que sería la norte, ¿no? Ahí está, me pide la norte, por ejemplo, voy a poner 20. También le puedo poner una pendiente si es que quiero que esa línea se vaya hacia el sur o se vaya hacia el norte, por ejemplo. Si le pongo menos 10 sería que es una línea que apunta hacia el sur. Y ya está. Y así. Y acá a las líneas se les puede poner color, tamaño, ancho, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, en 3D también se podría dibujar, pero cuando ya tengo objetos dibujados. Por ejemplo, aquí le podría decir, ok, quiero unir este vértice con este de acá. Activo, por ejemplo, aquí, unir esto, ¿no? Ahí está. Y ya está. Y esto se mira en 3D. Y no sé si se nota ahí. Ahí está. Ese es el visor 3D que se puede instalar independientemente. Ahora, esta información quiero continuarla en Redmi Pro. Copias, abre la pantalla de Redmi Pro. Bueno, no les mostré acá, pero le dices clic pegar y se pega ahí. Y ya está rápidamente. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo, algo que me olvidé hace un momento, que por ejemplo, mira cómo es para modelar. Por ejemplo, tú tienes tus polígonos, selecciona rápidamente, clic derecho, y le dices unir líneas con malla. Y ya está, esto lo suavizas y prácticamente para hacer modelamiento te hace rápido. Por ejemplo, si yo aquí abro mis sondajes, a ver, no sé cómo hago para ocultar esta ventana. Discúlpame, Alan, ¿cómo hago para ocultar esta barra que está arriba del... Oh, mueves el mouse. Ya. Bueno, no me lo permite hacer. Bueno, miren, voy a hacer esto, por ejemplo, aceptar. Por ejemplo, aquí tengo estos sondajes, ¿no? Y se supone, pues, que en la vida real, pues, ese yacimiento no termina exactamente aquí, sino que, pues, seguramente termina más acá, ¿no? O sea, tiene continuidad esta estructura mineral, ¿no? ¿Cómo lo termino? El Redmi Pro tiene esta opción. Yo puedo seleccionar esta línea y le digo, a ver, cerrar línea con malla curvada, por ejemplo. Miren. ¿No? Ahora, por ejemplo, dices, oye, pero es que eso no, en la vida real tampoco es así. Eso no es que viene así y ahí da la vuelta acá, sino que eso seguro que es hacia abajo. ¿Cómo lo hago para arreglarlo? Bueno, aquí pues voy a hacer esto. Yo aquí con el programa Redmi Pro me permite seleccionar vértices de manera, o seleccionar objetos de manera poligonal. Creo que no me lo... Vean. Sí, no sé si será por el zoom o algo que mi memoria está llena de información. A ver. Lo que pasa es que no veo aquí si es que habré cogido el botón este. No se me oculta la barrita esta. A ver, creo que acá lo saqué. Ya está. Sí, ya lo saqué, lo he puesto por acá abajo. Okay. A ver. Sí, ya lo puse por acá abajo porque no se me oculta. A ver. Muy bien, voy a esta ventana. Selecciono este lateral. Voy a esta ventana. Y ahí está ya. Miren, voy a seleccionar, por ejemplo, estos vértices. Miren, por ejemplo. Miren. Y con un clic derecho puedo acomodar esto un poquito hacia abajo. Miren. Obviamente ya se hace más, con más paciencia ahí, ¿no? Claro. Y acá también podría cerrar, ¿no? Vamos a cerrar, por ejemplo, esto de acá. Voy a seleccionar este otro nodo. Y le diría cerrar línea con malla inversa, por ejemplo. Mire. A ver. Ahí está, ¿no? Supongamos que ese sea ya mi modelo que yo acabo de triangular. Obviamente los triángulos se pueden ajustar porque a veces los triángulos se entrecruzan y eso. El programa tiene ya opciones para decirle que quiero que lo triangules de esta forma, de esta otra forma, ¿no?
Pero, por ejemplo, vamos a suponer que tengo estos tres triángulos. Para que me compongan un volumen o para poder calcular el volumen, simplemente le digo fusióname esos nodos, miren, y ya lo convirtió en un sola estructura mineral. Y acá ya me sale incluso el volumen. Si es que está bien triangulado y no ha dejado ningún vértice ni un hueco, ya me da aquí el volumen total. Ahora, si es que no me calculara el volumen, porque a veces los sólidos no salen bien cerrados, como pasa en los otros software que hay que estar validando, pues yo podría aplicar un modelo de bloques. Aquí, y esta opción está libre, por si acaso. Haces clic aquí en este, crear bloques, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a decirle, hazme bloques de 5 por 5, o tú eliges el tamaño de los bloques. Y esta opción también está libre. Le dices, relléname eso de bloques, y ya lo rellenó. Mira, voy a apagar el triángulo. Tengo los bloques ahí, y esos bloques, ahí están. Y aquí, ¿cómo calculo el volumen? Pues fácil. Yo sé que esos bloques miden 5 por 5 por 5 por el número de bloques. Y debe salir un volumen similar. A ver, Claro, sería 5 por 5 por 5 por 17.000. Voy a sacar 130. esta barra que está aquí. 17.130 bloques. Y más o menos me sale este volumen 2.141.000. Y el otro volumen creo que está por ahí también, ¿no? Obviamente ya uno tiene que Ajá. hacerlo con más paciencia. Ahí está, ve. 2.136.000, ¿no? Una diferencia nada más de 4.000 bloques. Supongo que si utilizo bloques más pequeños, los volúmenes salen más parecidos, ¿no? O sea, Y se estos puede hacer. bloques son parte de un modelo de bloques y No, no hay origen o... Ok, el software o sea, hay un modelo de bloques que es de una base de datos, que es cuando ya tienen información. ok. Pero si solamente querés calcular volumen Ah, o de entiendo. pronto en algún software que no te permite crear bloques, tú los puedes crear aquí rápidamente y el software lo calcula exactamente, lo coloca en un origen y esos bloques, mira, los puedes exportar y te los... A ver, no, está bien Claro, tan... le pones una densidad promedio y sacas tonelaje. Claro, Ya, ya, y ok. lo puedes exportar y lo puedes llevar a otro software para que ya los metas a una base de datos. Estos bloques que acabo de hacer ahorita son como bloques gráficos, pero los puedes llevar a una base de datos. Por ejemplo, acá tengo un botón ya para abrir bases de datos de bloques ya de una base de datos. Ok. Y es rápido el software para hacer esto. Y el formato para importar modelo de bloques solo es CSV, ¿no? Sí, Texto. CSV o el texto limitado por tabulaciones. Lo Ya, puedes importar con Redmi Free o con Redmi Pro, que es algo sencillo. ok, ok. Vale. Y con respecto al sistema coordenado, ¿usa solo coordenadas planas o acepta coordenadas terrestres? Coordenadas UTM, en el caso de Redmi Free, te puede trabajar con coordenadas geográficas. El Redmi Ya. Pro sí te pide una georreferenciación, que le digas de qué zona o uso horario es, de qué hemisferio y unas coordenadas de origen. El Redmi Free no te pide eso. El Redmi Free basta que le digas que son coordenadas cartesianas, te las pone ahí, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al menos aquí en Perú, ¿no? Puedes estar trabajando con coordenadas BGS84, por ejemplo, y de Mm, pronto por ahí viene otro ingeniero y le mete PCD56, que es nuestro sistema geográfico. Entonces, ahí sí pues van a haber diferencias. O sea, hay que claro, convertirlo Claro, en otro lado para poder meter las coordenadas de un mismo sistema y se sacan de un mismo sistema. perfecto. claro, incluso puedes usar una grid local y Sí, conforme que efectivamente. todo esté en el mismo sistema. En el Claro, mismo sitio, correcto. así es. Interesante, Johnny. Y Ricardo, gracias por participar y hacer amena esta conversación. Alan, pues Ah, muchas gracias a ti por crear toda esta red para pues, sí, difundir conocimiento, intercambio y también conectarnos unos con otros. Muchas gracias, Alan. sí. Sí, también gracias, Ricardo, por Para la oportunidad. las personas que Gracias. están en el YouTube escribiendo algunas preguntas, pero ya hemos estado aquí una hora. Creo que Johnny seguro tiene cosas que hacer. Y Johnny, yo te agradezco tu tiempo, toda esta compartir de tu experiencia, de la información. Ha sido muy provechoso para todo nuestro público y esperemos pues que más gente y más profesionales se animen a usar Regmin, que es gratis y lo pueden usar cuando quieran, cuando lo necesiten. ¿Algunas palabras para despedirte? Sí, Alan, primeramente agradecerte. He leído un poco tu trayectoria y realmente, como te vuelvo a decir, es un honor que me hayas invitado y quien como tú que permita hacer conocer Redmin a los profesionales, ¿no? De tu nivel para que lo usen y lo recomienden. Gracias por la Yo invitación lo y voy a cualquier recomendar aquí invitación, en estoy Canadá. atento.
Y Gracias. perfecto. Y para empezar, yo lo voy a empezar a usar y quiero probarlo en unos modelos a ver cómo me va. Sería buenísimo y que nos cuentes después el testimonio. Eso es lo que yo animo a, de pronto los profesionales senior ya tienen sus licencias y todo, ¿no? Pero sí les animaría por ahí que recomienden, que lo prueben Regmin para que al menos sus comentarios Sí, le den más fuerza al software, porque no hay un software libre en la industria minera, creo que Regmin es el único. Y es bueno que exista siempre una opción, una alternativa libre. claro que sí. Sí, yo saludo esa iniciativa del software libre porque lo que vale es el conocimiento, ¿no? Sí, El, así es. el entrenamiento, conocimiento, pero el software, bueno, eh, muchas gracias, Johnny. Gracias también a ti, Entonces, Alan. que Gracias. tengas Gracias a todos los que han asistido también. un buen día y muchas gracias. Listo. Gracias. Hasta una Ok, próxima oportunidad. bye bye. Vale. Ok, amigos, han escuchado a Johnny Ruiz. Él es un instructor de amplia experiencia en el software Regmin. Regmin, como ya saben, es gratuito y también hay un Regmin Pro, el cual tiene mayores funciones, ha sido eh, desarrollado desde cero otra vez, o sea, es un software totalmente moderno con acceso a base de datos Postgre y Maria y es realmente muy muy interesante. Eh, Gracias por su atención. Este video va a ser publicado, lo pueden volver a ver aquí aquellos que no pudieron ver el inicio. Y gracias por unirse a Mining Match. Y les pido por favor que pasen la voz sobre Mining Match. Únanse, que unidos somos más fuertes. Hasta la vista.